cuarta sesión de la cátedra El pensamiento del doctor Fabio Castillo Figueroa, la cual se desarrolla en el marco del 27 aniversario de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, denominado La génesis de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y el aporte del doctor Fabio Castillo Figueroa. Es importante recordar que el objetivo principal de esta cátedra es estudiar la trayectoria y el aporte del ex rector de la Universidad de El Salvador, el doctor Fabio Castillo Figueroa, además de promover el pensamiento crítico desde su visión. Por ello, en esta cuarta sesión se desarrollará el tema La década de los 60 y el pensamiento creador del doctor Fabio Castillo Figueroa, para lo cual contaremos con la valiosa presencia del licenciado Ricardo Martínez y más adelante se incorporará el licenciado Mauricio Lobo, decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. El desarrollo de la temática de esta sesión estará a cargo, como ya lo mencionaba antes, del licenciado Ricardo Martínez, quien es escritor y periodista mexicano salvadoreño, candidato a doctor en filosofía, maestro en filosofía iberoamericana y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como corresponsal en Centroamérica de las cadenas Telesur, Rusia Today y La Jornada. Escribe en los medios salvadoreños El Siglo XXI, Contrapunto y El Independiente. Es docente en las universidades de El Salvador, en la Maestría de Derechos Humanos, sede central, y en la Maestría de Desarrollo Territorial en Santa Ana. Asimismo, en las Universidades Tecnológica y Andrés Bello. Algunos de sus 12 libros publicados son La memoria contra el olvido, Voluntad de vivir, Hugo Chávez, Ética, Fundamentos teóricos y prácticos, Los movimientos sociales del siglo XXI, Diálogos sobre el poder, Los colores de la tierra, Nuevas generaciones zapatistas y entre otros. Actualmente prepara la colección de textos sobre la vida y obra del científico doctor Fabio Castillo Figueroa y es uno de los coordinadores de la cátedra El pensamiento del doctor Fabio Castillo Figueroa, que se desarrolla en este momento. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al licenciado Ricardo. Buenas tardes, compañeras, compañeros de la Universidad de El Salvador, especialmente a los compañeros que están aquí de periodismo, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. El día de hoy vamos a tratar una temática que tiene el objetivo central, primero, de desmitificar la figura del doctor Fabio Castillo Figueroa y poderlo aterrizar como una persona que fue importante para el proceso de reforma universitaria en el país, pero también una de las figuras que, siendo un científico y académico de gran trascendencia, fue un político y un transformador social. Como las personas que se incluyen en diferentes procesos de transformación política, él tiene ciertas características extraordinarias como persona, pero también es una de las personalidades que los errores los asumió y los confrontó en los procesos históricos de su tiempo. El segundo objetivo es básicamente dar un contexto en donde surgen los grandes pensadores del siglo XX. Y porque Fabio Castillo forma parte de una generación que transformó El Salvador y que se inscribe en una generación más amplia que le podemos denominar la generación de la revolución cultural de la década de los 60 del siglo XX. Estos dos objetivos buscarán generar
preguntas críticas por parte de los asistentes, por parte de los estudiantes y docentes que nos acompañan, con el fin de abrir un diálogo articulado y armónico y de debate en torno a los elementos y la información aquí señalada. Quiero aclarar dos cosas. Primero, no se observa muy bien, pero si nos ayuda a ir pasando vamos a aclarar los planteamientos antes, quizá. Ahí. Vamos a aclarar los presupuestos teórico-metodológicos de esta ponencia. Esta ponencia busca integrar la teoría del sistema mundo, que es una plataforma para entender las revoluciones sociales y mundiales después de la Revolución Francesa, y que el mayor exponente de nuestro tiempo es un sociólogo y filósofo de origen norteamericano que se llama Immanuel Wallerstein, pero que ha vivido en muchos países latinoamericanos gran parte de su vida. La tesis central es que hay que leer la historia descolonizándola y, además de todo, deconstruyéndola de la manera en que las poblaciones humanas nos las han enseñado historiográficamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nos han enseñado a ver la historia como un conjunto de hechos épicos, de batallas y de héroes y heroínas, como si fueran gente extraordinaria, desvinculada de la sociedad, pero que por su inteligencia y sus aptitudes son los creadores de la historia. Esa fundamentación es muy útil para poder mantener y controlar a las poblaciones. La historiografía en El Salvador tiene ese raigambre teórico histórico, y habría que entonces con esta ponencia visualizar y criticar esa manera historiográfica de ver los procesos sociales de nuestro tiempo. Entonces, esta teoría a grandes rasgos nos dice tres grandes sucesos que ha vivido la población mundial en lo que se denomina básicamente la modernidad, que surge por allá de el llamado Renacimiento europeo, la colonización de América y después la Revolución Francesa. Este pensador nos dice que existen tres grandes revoluciones en la modernidad, que comenzaron primero con la Revolución Liberal de los franceses y que se extiende a todo el planeta, de tal manera que a partir de esa visión surge el llamado Estado Nacional y la división de poderes que hoy en el planeta todas las naciones contamos y vemos como una manera de relacionarnos públicamente las tensiones y las fuerzas de los estados. La división entre poder ejecutivo, legislativo y judicial tiene su inspiración liberal con la Revolución Francesa como síntesis de ese proceso de renacimiento. La segunda gran revolución que vive el planeta en la modernidad es la revolución de 1848 y que también su epicentro es en Europa. Es la revolución que París significó un terremoto que afectó a todo el planeta y a todo el sistema liberal instaurado. Y la famosa Comuna de París inaugura una agitación de una revolución profunda, no solamente en la configuración de los estados, sino más adelante en la reorganización cultural y el destronamiento del liberalismo. ¿Por qué? Porque la Comuna de París significó una revolución ya no burguesa liberal como la francesa, sino una revolución eminentemente de la clase proletaria, como dicen los obreros. En Francia se autodenominan el proletariado. Fue el primer ejercicio que la famosa Comuna de París agita y promueve una gran ola de revoluciones en todo el planeta, que después se va a suscitar en Alemania,
van a nacer pensadores importantes como Carlos Marx, Federico Engels. Más adelante se va a dar la revolución bolchevique en el siglo ya XX, en el año 17, y más adelante la revolución china. Ese es el gran ciclo histórico de una manera nueva de entender el mundo. Y nos dice Wallerstein que existe una tercera ola de revolución de la modernidad. Entonces sabíamos que es la Revolución Francesa, después la Revolución Obrera de la Comuna de París, y en tercer lugar, la revolución de las conciencias y de los derechos civiles en la década de los 60 del siglo XX. En esta gran tercera revolución mundial de las conciencias y de la estructuración de las relaciones entre naciones y entre sociedades, es que surge la llamada reforma universitaria en nuestro país, El Salvador. El tercer elemento de teórico-metodológico es buscar una visión a partir de los vencidos, es decir, la construcción de los estados nacionales se hace sobre la derrota de amplios sectores de la sociedad mundial, y esa derrota es de aquellas clases subalternas que han sido sojuzgadas hasta nuestros días por la burguesía y la gran burguesía, por los dueños de la gran empresa. Y entonces tienen una metahistoria, es decir, no es la historia oficial de los estados nacionales, sino es la historia que se cuenta cotidianamente, que se cuenta en los cantones, en los pueblos, en la fábrica, en las universidades, en la calle, en las manifestaciones, en las confrontaciones contra las dictaduras militares, y que nunca ha sido registrada, o que muy poco ha sido registrada. Es decir, es mirar una visión histórica a contrapelo, ir a contracorriente al estatus dominante cultural. Y el cuarto elemento, es la reforma universitaria con una visión latinoamericana, que surge con la llamada reforma de Córdoba en los años 20 del siglo XX, y que impregna y se extiende por toda América Latina. La reforma universitaria que se desarrolla en la década de los 60 en El Salvador tiene una inspiración para garantizar dos cosas: la autonomía universitaria, que es la autonomía en la producción y socialización del conocimiento, y, segundo lugar, el pilar fundamental de toda creación y ciencia es el sector estudiantil. Esa es la visión de Córdoba. Y finalmente, la experiencia de los países no alineados, porque esta situación, esta gran revolución cultural de la década de los 60 se da en medio de la bipolaridad entre los llamados países del este, el socialismo realmente existente, y el capitalismo que lideraba el gran hegemón, es decir, el gran Estado que había surgido como una potencia después de la Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos. Siguiente, por favor. Dado estos elementos, el contenido de la ponencia es: vamos a estudiar la revolución cultural de los años 60, vamos a dar los elementos que constituyen esta revolución cultural en El Salvador, de ahí la tensión entre el imperio y la resistencia, y valga decir, cuando me refiero a imperio no me refiero solo a Estados Unidos, sino a los centros de poder global en Europa y Asia, y los imperios emergentes, por ejemplo, aquellos estados del socialismo realmente existente. La reforma universitaria de la generación crítica y científica de una comunidad de estudiosos, académicos y científicos salvadoreños que van más allá del propio doctor Fabio Castillo Figueroa. Y finalmente, la vigencia del pensamiento de esta generación que pudo sintetizar el doctor ex rector de la Universidad de El Salvador durante 2 periodos. Siguiente. Bien, para entender esta tercera gran revolución de la modernidad, es decir, de los últimos 500, un poco más de años, es necesario dar varios pincelazos para entender después por qué Fabio pensaba como lo hizo, y que hoy aún su
pensamiento es tan potente que llega hasta nuestras latitudes y hasta nuestro tiempo. Se da en el marco de la Guerra Fría, de la tensión entre los países capitalistas liderados por Estados Unidos y Europa y los países del socialismo realmente existente liderados por la Unión Soviética y por la República Popular China. En el año 59, en América Latina, por primera vez existe un movimiento nacionalista de carácter latinoamericanista, fundamentalmente de inspiración martiana, es decir, de aquel gran libertador del siglo XIX de Cuba y las Antillas, que es José Martí, y que no es una revolución de carácter comunista ni de carácter socialista como nos han hecho ver la historiografía hegemónica. La revolución cubana es una revolución social fundamentalmente de inspiración martiana, es decir, de inspiración de liberación nacional y de autodeterminación de los pueblos. Esta gran revolución que surge en el 59 no solamente afectó a toda América Latina, sino al conjunto de relaciones de confrontación en estos dos polos entre capitalismo y socialismo, porque generó la famosa tercera vía, una tercera vía en donde asumía, sin ser socialistas ni ser procapitalistas, una visión de autodeterminación que se sumaron países como Angola, como Libia, como los países de Vietnam en Asia, como los movimientos sociales urbanos y rurales en Francia, en Inglaterra, etcétera. En ese marco es relevante, 2 años después, en el conflicto de las tensiones entre oeste y occidente, entre oriente y la visión proyectiva de la movilización y restauración del sistema capitalista, la construcción del muro de Berlín en 1961, que fue un hecho que pocos nos recordamos y que nuestra generación actualmente nos recordamos solamente de la famosa caída del muro de Berlín, ¿verdad?, en los años 90, pero nadie se recuerda cómo se erigió ese muro de Berlín. A partir de que en el año 61 grandes cantidades de población de la República Democrática Alemana querían llegar y salir de este lugar hacia la República Federal Alemana, es decir, a la zona del capitalismo, y esto significó un movimiento migratorio de carácter crítico, porque la historiografía del socialismo realmente existente nos decía que era el mejor de los mundos posibles, que estaba conculcado el sistema capitalista y que todos los países iban en escalada y en su tiempo a ser socialistas para después arribar a un comunismo de una sociedad libre, y prácticamente nos decían que era un paraíso en la tierra. Pues resulta que la población del socialismo realmente existente alemana critica el sistema de autoritarismo en ese país y busca en grandes inmigraciones pasar al otro lugar. El otro lugar, finalmente, por una política basada en el famoso contrato de Truman y después del famoso Plan Marshall, que se dedicó a la reconstrucción de Europa, de dividir el país y no dejar que se reunificara. En 1962, el poder liderado por la Unión Soviética genera acuerdos con la recién Revolución Cubana y se da la crisis de los famosos misiles, la carrera armamentística y la producción de armas nucleares toma los escenarios globales y genera un estrés social global y que pone en peligro la vida humana. La crisis de los misiles en el año 62 marca un hito para el planeta entero, porque es quizá el
acontecimiento más cercano que tenemos hoy en día de una confrontación de carácter nuclear. Se habla mucho de conflictos que pudieron haberse desatado durante las siguientes décadas, pero no hubo una tal como la crisis de los misiles en Cuba, en donde fueron descubiertos que estaban apuntando a las costas de Florida y a otras ciudades cercanas en el este de los Estados Unidos, y que podría haber generado un conflicto de gran envergadura imparable. Es decir, el primero que utilizaron arma de destrucción masiva nuclear iba a generar una producción sistemática de conflictos armados e incluso una catástrofe humanitaria que podíamos haber quedado prácticamente muy afectados como género humano. La gran revolución cultural china en el año 66, el líder Mao Zedong se da cuenta que dentro del Partido Comunista hay una gran corriente restauradora del capitalismo y se plantea una estrategia de impulsar una reeducación a la población para lograr ir al fundamento y a los principios de la revolución obrera, es decir, llegar a los fundamentos. Y la revolución cultural china busca, ¿verdad?, criticar a la dirigencia del Partido Comunista Chino en dos aspectos: en la incesante burocratización, que fue galopante, y en el enriquecimiento de una burocracia que cada vez se alejaba de las bases del partido. Este acontecimiento del 66 fue de gran envergadura, que Mao Zedong logra movilizar a las juventudes chinas en el llamado Ejército de la Juventud Roja o las Brigadas de Vanguardia Roja, y logran construir toda una perspectiva de relato histórico sobre los fundamentos de la Revolución Socialista China y los grandes legados que alcanzaron. Por ejemplo, la gratuidad de la educación, el empleo pleno, la educación universitaria como condición obligatoria, la gran recuperación del conocimiento milenario chino desde las dinastías antiguas hasta el momento, y esta gran revolución del 66 impacta en el bloque del socialismo realmente existente y se extiende a todos los países no alineados que reivindican las tesis de la vía del socialismo por características particulares chinas, tratando de evitar caer en la restauración capitalista. Entonces comienza una gran revolución de las conciencias de una de las poblaciones mayoritarias en el planeta. Hoy la población china representa la tercera parte de la población en el planeta. En aquel entonces era un poco menos, pero estamos hablando de un extenso territorio, de una población súper extensa que cimbró todo lo que podemos denominar hoy como Euroasia. Esa gran movilización, la gran marcha de los jóvenes recorriendo todo el país, promoviendo la cultura, el arte, la ciencia, bajo los principios del socialismo verdaderamente creativo y teórico que se plantearon los intelectuales marxistas de la Revolución de París, de la famosa Comuna de París, de esa segunda revolución de la que hablábamos, fue otro de los contextos fundamentales. Y finalmente la guerra en Vietnam. La guerra en Vietnam tampoco era de características socialistas, era una guerra de liberación, más inscrita en esta visión cubana de participación de movimientos no alineados, que no eran capitalistas y que luchaban contra el capitalismo, pero criticaban la burocracia del socialismo realmente existente, cosificado en lo que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y la guerra de Vietnam posibilitó que grandes fuerzas en el primer mundo, fuerzas sociales, salieran a criticar a sus estados para acabar con la barbarie que se estaba ciñendo en ese entonces. La guerra de Vietnam tuvo tres características espeluznantes para nuestra vida en el planeta. Primero, el uso de armas químicas y mortíferas, por ejemplo, el uso de napalm,
que es un químico, y aquí los químicos y compañeros de la Facultad de Ciencias Naturales conocerán más a precisión, que es un corrosivo que quema y que devasta todo lo que está a su alrededor, y se usó ahí. Además de eso, se implementó la estrategia Fénix, que fue una estrategia de contrainsurgencia dedicada a la desaparición de todo el terreno, de lo que se encontraba arriba de ese terreno, en medio de ese terreno y en el subsuelo de ese terreno. Todo lo que significaba algo vivo tenía que desaparecer. Una medida contrainsurgente que se dio en la década de los 60 y que se reedita ni más ni menos que en El Salvador, con la llamada táctica de la tierra arrasada. Prácticamente es la traducción de las tesis de la contención social proyectiva de Fénix y la política de destrucción de poblaciones llamada tierra arrasada, que se implementó en los años 80 aquí en El Salvador. Bien, pero no todo era tan catastrófico como el contexto nos lo indica. Había este proceso que generó la gran revolución cultural de su tiempo, movimientos sociales culturales, y ni más ni menos que se dan tanto en el centro y en la periferia del sistema mundo. En el centro, los derechos civiles de las mujeres. Por primera vez, las mujeres en Estados Unidos, en 1960, salen masivamente a las calles reivindicando el derecho a la organización política, que no era el derecho eminentemente solo para votar, porque ese proceso ya se había dado anteriormente, sino era la capacidad de las mujeres para organizarse políticamente y hacer y romper el cascarón de la casa, del hogar, y salir, ¿verdad?, a tratar de resolver los problemas públicos de su tiempo. También en la década de los 60 en Estados Unidos vamos a ver el gran movimiento de afrodescendencia liderado por Martin Luther King o Malcolm X, esos grandes líderes que buscaban básicamente libertades y respeto a la etnia, es decir, a sus características culturales propias, y luchaban contra el racismo. Y por otro lado, las grandes inmigraciones de latinoamericanos, fundamentalmente mexicanos y centroamericanos, que ya vivían en los Estados Unidos bajo los diferentes programas de braceros que implementaron las administraciones estadounidenses, es que surgen grandes movimientos de campesinos organizados. Entre ellos podemos reconocer a César Chávez como uno de los líderes natos en California, y que lograron movilizar a los migrantes, al movimiento chicano, como se le denominaba, en los Estados Unidos. Y por último, el gran movimiento de las juventudes críticas y contraculturales, que se sintetizaron en este movimiento que reconocemos como el hipismo, es decir, aquellos jóvenes que venían tratando de buscar libertades democráticas, pero también se oponían a una sociedad de consumo, sobre todo porque después de la Segunda Guerra Mundial viene el desarrollo de Estados Unidos, hay condiciones de vida muy adecuadas para la población, venían de la guerra, se habían hecho de los territorios que en la reconstrucción les permitió acceder a créditos y por lo tanto a tener una gran holgura para la vida propia de las familias estadounidenses. En ese marco, la sociedad de consumo tenía su planteamiento crítico por parte de las juventudes, y las juventudes se manifestaban de diferente manera. Estaban vinculadas en los nuevos movimientos sociales de mujeres, se vinculaban en los movimientos sociales antiproducción bélica, y se manifestaban contra las guerras en Corea del Norte y Corea del Sur, en Vietnam, en todo el continente africano. Y además de eso, estas poblaciones de las juventudes críticas en los Estados Unidos formaban confederaciones que atravesaban los estados y que mantenían en las universidades muy prestigiosas de allá núcleos organizativos que criticaban la manera en que los estados tenían su política internacional.
De hecho, una de las grandes manifestaciones más importantes que se dan, creo que es la única que rebasó casi 2 o 3 millones de personas, fue allá en la década de los 60, al final, en el 69, esa gran manifestación que se le llamó la Gran Marcha o The Day March, en el que estuvieron cerca de 3 millones de personas y que decían y abogaban por el retorno de las tropas estadounidenses de Vietnam y retirar la agresión que había liderado tanto los presidentes Johnson y Nixon, que fueron los que estuvieron en los periodos más críticos de la guerra con ese país asiático. En ese marco, en el 63, sucede algo muy interesante que también afectó culturalmente a todo el planeta, que es una reunión de la alta jerarquía eclesiástica en el Vaticano y que confirma lo que se llamó el Concilio Vaticano II. Es muy importante este acontecimiento porque en El Salvador, como en otros países de América Latina, surgió una corriente muy fuerte que planteaba la crítica ortodoxa al entendimiento de las Santas Escrituras y al catolicismo a una vía más cercana a la gente. Monseñor Romero, los jesuitas, las comunidades eclesiales de base, las diferentes fuerzas que se llamaron la teología de la liberación surgen a partir de esta reflexión de la sede católica en el Vaticano, allá en Europa, y forman parte después de los ejércitos de liberación. Ya voy a explicar cuál es el tránsito de ser un cristiano o un católico a formar parte de un ejército de liberación, porque es algo crítico pero interesante de conocer. Esto pasaba en el primer mundo. La primavera de Praga, podríamos decir que era de los países no alineados. Es decir, Checoslovaquia, siendo un país ya socialista en su momento, no estaba en la órbita de la Unión Soviética. Y en el año 68, entre enero y agosto de ese año convulso para esa sociedad, sucede lo que denominamos como la primavera de Praga, un gran movimiento de la juventud, sobre todo estudiantil, que salió a las calles criticando la falta de libertades democráticas, pugnando por la libertad de expresión, en el caso de un periodismo realmente efectivo que diera cuenta de lo que estaba sucediendo en el país, y pedía además que hubiera partidos políticos que pudieran contener y contender contra el partido único, el Partido Comunista de Checoslovaquia en ese momento. Para esta situación explosiva y convulsa, se generó una gran reacción por parte de la Unión Soviética y de los países que formaron el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia fue aquella fuente de aliados, de satélites soviéticos que veían esta gran revuelta en Praga como una advertencia y además un desafío al posible movimiento y crecimiento socialista del mundo. Entonces, a finales de ese año, del 68, decide la Unión Soviética invadir Checoslovaquia. Tomar Praga, más de 200,000 tropas toman Praga y se genera una crisis de gran envergadura. Esta situación encendió a toda Europa y ahí no tuvo que ver absolutamente la ideología comunista ni socialista, porque en cualquiera de los países europeos la efervescencia social, estudiantil y de la juventud iba creciendo y convocando más adeptos. Entonces se da lo que se denomina el mayo del 68 en Francia. De Gaulle, el entonces presidente del momento, era el triunfante que había salido de la Segunda Guerra Mundial, el dirigente que había derrotado a los nazis, era puesto hoy en el banquillo de los acusados por promover una sociedad de consumo. Y la juventud y la intelectualidad francesa salió a las calles, cerca de 9 millones de personas en París, logran y toman el poder de las conciencias. Una de sus frases más importantes de los franceses fue la de soñemos lo imposible. Esa era la gran consigna que en todas las
paredes de la gran revuelta del mayo del 68 en Francia, se ponía por todos lados, ¿verdad? Es decir, pidamos lo imposible o anhelemos lo imposible o soñemos lo imposible, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, este contexto histórico del mayo francés también agita a todo el planeta y reconfigura la manera de ver el mundo. Y finalmente, el movimiento estudiantil tiene sus efectos en América Latina. Ya en el año 66 en El Salvador, el movimiento magisterial se había fortalecido, el movimiento sindical también. En el 68 en México hay una gran revuelta estudiantil que fue aplastada por los militares. En Argentina, en el año 63, una revuelta en el que se le llamó el Cordobazo. Y básicamente teníamos un planeta encendido de rebeliones por derechos civiles, contra el autoritarismo, contra la manera de imposición. Bueno, este es el contexto en el que surge la especificidad salvadoreña. Este es el contexto en el que se inscribe la reforma académica, la reforma universitaria de El Salvador. Y dentro de esta gran reforma, un líder nato, un líder que supo sintetizar este tiempo. No es una persona extraordinaria por sus propias características, que lo fue, sino que fue un personaje que logró sintetizar estas notas musicales del sistema mundo y que logró orientarlas y canalizarlas en una territorialidad y con una cultura específica que es la salvadoreña. Fabio llegó entonces a la Universidad del Salvador por dos consideraciones previas. Pasemos a la siguiente, por favor. A la siguiente. Voy a regresar a esta lámina más adelante, a la siguiente. ¿Qué estaba pasando en El Salvador? Veníamos de un golpe de Estado de José María Lemus en la década de los 60. Se imponía el autoritarismo y la manera en que los militares decidían la cultura, la política, la economía y toda la forma de relacionarse del tejido social. Ante esta efervescencia y este poder dictatorial hubo resistencia, como en todo el planeta lo registró y lo observó. Se concretó un movimiento que articuló a militares descontentos en alianza con unos civiles y se confirma un movimiento que da un golpe a José María Lemus en el año 61. Y ni más ni menos, dentro de este movimiento que buscaba democratizar el país, estaba el doctor Fabio Castillo Figueroa, como la persona que fue ministro de Educación por un breve tiempo, 3 meses. Había otros 2 políticos civiles y otros militares, y que logran proyectar, integrar la posibilidad de una vía democrática, unos intentos nimios y pocos, debilitados en su momento, pero importantes, para democratizar el país. En el año 62, después de que esa junta finalmente también es removida y se instaura el poder militar, Fabio tuvo que salir exiliado del país, se va a Nicaragua y después de Nicaragua llega a Costa Rica. Se crea la Constitución Política Salvadoreña del 62, que consolida el Estado Nacional Salvadoreño, es decir, un Estado liberal. Aquello que les planteé al principio del liberalismo francés era concretizado por los militares en El Salvador. Se forman los partidos PDC y PCN. El PDC de orientación demócrata cristiano, con una orientación de buscar mejoramientos sociales y antimilitarista. No obstante, el desgajamiento de este partido por parte del militar Julio Adalberto Rivera forma el PCN, que finalmente toma el poder en el 62 y viene una nueva era de militarismo exacerbado en el país. En el 62 está el gobierno de Julio Adalberto Rivera
y Fabio, en el exilio, todavía preocupado por lo que está pasando en El Salvador, ¿verdad? Empieza a reflexionar, a visualizar qué se podría hacer siempre en el marco político, y es convocado por los estudiantes universitarios a que regrese y retorne a El Salvador para continuar la lucha por las libertades democráticas y en favor de la universidad. Regresa en varias venidas a El Salvador en el 62 a construir la reforma universitaria en proyecto. Y no es hasta el año 63 que llega al país y forma parte de la propuesta electoral que lo pone como el candidato idóneo para ganarla. Y por medio de la JEUS logra y toma los escenarios políticos y gana las elecciones. Entonces, imagínense, una persona exiliada que en unos cuantos meses después se convierte en rector de la máxima casa de estudios, significaba una decisión no solamente de carácter científico y académico, sino eminentemente de carácter político. En este periodo tenemos el contexto de que el país se enrumba hacia la extensión de los mercados y sus interconexiones con Guatemala, Nicaragua y Honduras fundamentalmente. Y en el 63 se da la reforma universitaria. Siguiente, por favor. ¿Qué elementos culturales podemos visualizar durante toda esta década en El Salvador? Se crea el Frente Unido de Acción Revolucionaria, que es un frente que articula y promueve el Partido Comunista Salvadoreño, que venía de un trabajo clandestino muy formativo de cuadros y que no era un gran movimiento de masas, aspiraba a ser un gran movimiento de masas. Y aquí quiero aclarar, si bien es cierto el Partido Comunista Salvadoreño tenía una visión prosoviética, su historia concreta estaba más anclada en la experiencia salvadoreña. En esa experiencia que la podemos vincular más a la tradición de los países no alineados. Es decir, reivindicaban las luchas de los indígenas, reivindicaban las luchas de la identidad y la independencia nacional, la autodeterminación, y poco el discurso comunista era más hacia una sociedad sin clases y bajo el ideario marxista-leninista. No era eso el discurso del momento. Se crea la Federación Unitaria Sindical, que aglutina en el marco de los acuerdos comerciales y la sustitución de importaciones a una gran legión de sindicatos obreros. Hay una huelga muy importante en el 69, que es la huelga metalúrgica en Zacatecoluca, y que el maestro Chico, que él es de allá, nos podría contar más a detalle esa gran emergencia sindical de entonces. Y finalmente, en el año 67, la candidatura del Partido de Acción Renovadora, PARM, en el que el candidato fue ni más ni menos que nuestro precursor universitario, el doctor Fabio Castillo Figueroa, el primer candidato independiente, libre de toda la compostura militar de ese momento, que se ponía a desafiar la conculcación de las libertades democráticas de su momento. ¿Seguimos? Por favor. Bien, ¿cuáles son los aspectos de la reforma universitaria? Antes de eso quiero regresar a las otras dos láminas que dejé atrás, porque es importante anclar los acontecimientos científicos a nivel mundial, los acontecimientos científicos en Centroamérica y El Salvador, y los acontecimientos culturales que también marcaron nuestro tiempo. 6 elementos pude recoger de lo que se estaba desarrollando científicamente en ese momento en el planeta. El primer terremoto y el único que ha habido de 9.5 grados en la escala de Richter se dio en Chile en el año 60. Este gran terremoto cambió la manera de la ciencia, de la biología y de la química de ver este tipo de fenómenos. Este tipo de fenómenos que devastó y que dejó en la calle a más de 20,000 personas, murieron cerca de 6,000 personas en Chile.
garantizó que los diferentes estados lograran un financiamiento adecuado para el análisis del fenómeno, pero en análisis prospectivo del fenómeno, que es muy difícil nosotros calcular cuándo va a haber un terremoto, pero lo que sí podemos hacer es que a partir de este análisis podríamos aventurar o podríamos adelantar la perspectiva de fenómenos de gran envergadura. El segundo elemento es el primer ser humano, que por cierto es una mujer de la Unión Soviética, que fue disparada hacia el espacio y que se mantuvo un tiempo allá. El tercer elemento se da el primer trasplante de corazón en el año 67, que fue por medio de un doctor y un equipo de colectivos científicos médicos en Sudáfrica, y que realizan el primer trasplante de corazón de 40 médicos durante 9 horas. Se da el primer vuelo del avión supersónico, ¿verdad? Aquel avión que se reconoció publicitariamente como el Concorde. En el año 68 es que se da la primera prueba de este aeroplano de características y de ampliación de la ciencia y su conocimiento, que nos permite destacar esta generación. El lanzamiento de Neil Armstrong y la visita a la Luna, que aún sigue siendo controversial y a debate, pero un acontecimiento científico importante. Y por primera vez el tatarabuelo de lo que hoy conocemos como el Wi-Fi o el Internet, ARPANET, que fue un proyecto que hizo el Estado norteamericano para integrar a las universidades y también a las diversas instituciones del Estado para poder clasificar información. Bien, siguiente, por favor. Ahí, en esa. El movimiento de cultura y contracultura, fíjense lo que estaba pasando en el mundo. Se dio el movimiento hippie, que se extendió a toda Europa. Por primera vez, de manera masiva en los Estados Unidos, ya se promueve el uso de la píldora anticonceptiva y el control natal. Se da la iconografía de gran desarrollo en Francia, en los Estados Unidos. Por ejemplo, aquí aparece Marilyn Monroe por primera vez como la sex symbol de la década de los 60. El cine con Alfred Hitchcock, ¿verdad? ¿Quién no ha visto esa gran película de La Soga, por ejemplo, o Vértigo? Que todo universitario debería de ver toda la saga de Hitchcock. Los Beatles y la bilitemanía a nivel mundial, pero no solo, Led Zeppelin, los Rolling Stones, los Bee Gees. O sea, estamos hablando de un proceso de cambio radical en la manera de percibir el mundo y las conciencias. La moda, el glamour, lo que viene, las minifaldas, la ruptura de los cánones de que la mujer solamente en la casa para poder tener hijos y quedarse ahí enclaustrada, se cambia completamente y viene entonces el boom de la liberación de la mujer en todos los cánones culturales conservadores de su tiempo, ¿verdad? Ya se usa la minifalda, por primera vez se usa el bikini, esto en el occidente. En el oriente ya hay otras características peculiares que las vamos a mencionar. En América Latina se da el boom de la literatura latinoamericana, aparecen escritores muy importantes como Gabriel García Márquez, el colombiano, también aparece, por ejemplo, Carlos Fuentes y todas las corrientes de literatos latinoamericanos, Mario Benedetti, etcétera. Y finalmente los movimientos contra la sociedad del consumo que aparecen en todo el planeta. Sigamos. Ahí ya pasamos. Bueno, todo ese contexto histórico nos lleva a la reforma universitaria, ¿verdad? Y nos hace aterrizar en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. Resulta que para Fabio Castillo, que proyectaba la universidad con todas sus disciplinas, él creía que había un cúmulo de disciplinas que deberían de ser la palanca de transformación de la universidad. Y por eso nos hemos atrevido con el decano Mauricio Lobo a
tener esta cátedra y lanzarla en la sede central, que lleva el nombre de Fabio Castillo Figueroa, estas reflexiones. El testamento teórico y político de la reforma universitaria es este documento que se llama Anteproyecto de la creación de los departamentos de ciencias. Puedes picarle en la imagen enfrente, por favor. Este documento es un documento que se empezó a construir en las visitas que el doctor Castillo realizaba a El Salvador de manera clandestina antes de ser elegido rector de la universidad, y que a finales del mes de febrero, antes de ser elegido rector, se construye el proyecto de fundación de los departamentos de ciencias, comenzando por el departamento de ciencias biológicas, en el que planteaba tres cosas que después se extenderían para toda la universidad. Primero, la idea de integrar conocimientos multidisciplinarios, es decir, que el biólogo no solamente sepa la disciplina de la vida natural, analizarla, decodificarla, interpretarla, sino que también tuviera sensibilidad humanística y sensibilidad de las otras ciencias que le permitía acercar. Entonces el proyecto tenía que acumular a los diferentes departamentos de ciencias en una sola entidad, sea esta una facultad o un centro o una escuela. Entonces, el primer elemento era el de ciencias biológicas, de ahí venía la segunda parte, que era ciencias químicas, y después ciencias naturales y matemática, y después de ahí matemática y física, de tal manera que se hablaba de 4 departamentos que serían la base de la gran transformación. Siguiente, por favor. En ese marco de lanzamiento, el 2 de marzo de 1963, Fabio Castillo es elegido rector de la universidad. Pero una semana antes o unos días antes, el embajador de los Estados Unidos, Moran Williams, emite un documento en el cual le plantea una felicitación directamente a el doctor Castillo. Y en 2 líneas dice el embajador de los Estados Unidos en el país lo siguiente: deseo felicitarle sinceramente en la ocasión de su elección como rector de la Universidad Autónoma. Espero que al mismo tiempo podamos ser útil a usted en su gran labor en favor del progreso de la educación superior en el país y en Centroamérica. Punto. Este fue el diálogo que quiso abrir el embajador Murrat con el nuevo rector ya elegido. Adelante. Sí. Dentro de la toma de posesión podemos ver aquí a Fabio Castillo y otros decanos y autoridades que forman parte de la nueva administración que dirige la universidad. Siguiente. Y quiero destacar aquí la participación de el doctor Rafael Mengíbar, que era el nuevo decano de la Facultad de Economía del Plan de Reforma Universitaria. Él decía lo siguiente: en nuestra realidad, como establece un documento salido de este movimiento de reforma, una auténtica transformación universitaria debe encaminarse a ser del estudiante no simple receptor o acumulador de conocimientos, sino un elemento activo en el campo de la investigación, a lograr un tipo de profesor que ya no se contente con la cátedra magistral, sino que llegue a ser un verdadero orientador de la investigación, a lograr finalmente profesionales cuyo máximo interés sea servir a la sociedad. Siguiente. Otro personaje muy importante de la década de los 60 es el doctor
Dagoberto Marroquín, Alejandro Dagoberto Marroquín, que hay varios de los edificios nuevos que están por allá por Humanidades, han adquirido ese nombre. Fíjense lo que decía Dagoberto Marroquín: toda reforma educacional, si quiere realmente cumplir sus objetivos de superación y tener trascendencia histórica, debe satisfacer las siguientes condiciones. A. Tener como punto de partida el conocimiento más exacto posible de nuestra realidad histórica, de nuestras peculiaridades nacionales, a fin de lograr soluciones adaptadas a nuestras posibilidades y a nuestras necesidades. Siguiente. Tenemos la opinión, por ejemplo, del doctor José Vicente Arévalo, que era no había todavía facultad de medicina, era la escuela de medicina, para el maestro Orellana, que aquí nos acompaña de la Facultad de Medicina. Dice así: es a mi juicio dar una mayor capacitación y selección del alumno en el bachillerato y al mismo tiempo un estudio analítico de sus capacidades vocacionales, no previo al ingreso de una determinada facultad, sino de forma gradual a través de sus años de estudio en secundaria, para obtener un resultado más exacto en el nivel superior. Estaban pensando en la integración de todo el sistema educativo, no solamente en la universidad. O sea, la reforma universitaria quería impactar en el sistema educativo nacional, ir desde los grandes estudios y altos estudios hasta los niveles básicos. Fíjense lo que decía otro decano, que es el doctor Raúl Montoya Parada. Él era el decano de Ciencias Químicas. En aquel entonces, según los datos encontrados en esta investigación historiográfica que les vamos a presentar al final de esta cátedra, dice así: se le darán para ello amplias libertades a los nuevos directores de escuela para reorganizarlas en todo lo que respecta a la docencia y revisión de los programas de estudio para volverlos más didácticos y objetivos, con el fin de que seamos investigadores y después estudiantes. Fíjense lo que está pensando, es una universidad de investigación y transformación, y a partir de ello es la investigación que transforma y educa. No es una universidad pensada en los claustros, en el que estaba un ponente como lo estamos haciendo ahora. Ahí van a disculpar que no sea tan creativo, pero después viene la parte de debate. Por eso nos hemos explicado. No era solo hablar del docente, sino había una interacción y una creación. Esas eran las bases de la reforma universitaria. Siguiente. Vean, y además de eso había una clara participación del estudiantado. ¿Cuál es el estudiante hoy? Hoy no es el estudiante que está en una asociación o en un grupo. Ese no es el estudiante de esa época. El estudiante de esa época es la señorita que se encuentra ahí y que está preocupada por lo que pasa en su casa, en su colonia, pero también está preocupada por su universidad. Es el joven que tiene que trabajar hoy por la mañana y en la tarde venir a estudiar, porque si no trabaja no puede estudiar. Ese era el estudiante común. Regresemos, compañero. ¿Y qué nos decía ese estudiante común? Organizado. Pero esta organización era por escuelas y departamentos, no existían las asociaciones dispersas y fragmentadas como hoy existen, sino existía una sola, que era la Asociación General de Estudiantes Universitarios, que aglutinaba asambleas en las facultades, en las escuelas, en los departamentos. Entonces el líder estudiantil no era el grupúsculo que se encuentra ahí atomizado y que de repente aparece cuando hay elecciones, como hoy actualmente se hace, sino eran asambleas que se hacían por semana, y aquí veían los auditorios repletos de gente, pero era la gente común, el estudiante preocupado por sus clases, el estudiante preocupado por el autoritarismo en el país, el debate encendido, las corrientes políticas en medio de esta gran efervescencia política. O sea, eran grandes movimientos estudiantiles que pues poco lo reconocemos hoy en día, ¿verdad? ¿Qué nos decía, por ejemplo, Antonio Ceguera, que en el año 63, cuando comienza la reforma universitaria, señala, dice lo siguiente,
Déjeme ver. Bueno, lo vamos a leer de ahí porque ya perdí aquí la guía. Dice, nuestra calidad de estudiante nos obliga no solo a procurar ser excelentes estudiantes, sino a preocuparnos por todas aquellas actividades que redunden en beneficio de la universidad, del mismo estudiantado y del pueblo. ¿Y qué dice, por ejemplo, Carlos Urrutia, que fue el vicepresidente de AGEUS y que el maestro Chico lo conoce, o lo conocía porque ya no vive? Dice, el estudiantado como parte esencial de nuestra universidad tiene que ser el principal factor que impulse y desarrolle cualquier reforma universitaria, porque los sectores que políticamente dominan el país, interesados como están, empeñados en mantener a nuestro pueblo en la mayor ignorancia posible, no les conviene, bajo sus puntos de vista, que la universidad abra sus puertas al mayor número de integrantes del pueblo, porque tampoco querrán que los avances científicos derrumben toda la estructura dogmática que les sirve de base legal para mantener su actual posición. Vean, o sea, la participación venía de los estudiantes, de los docentes, de los trabajadores, del pueblo en general. O sea, había una efervescencia para esta gran transformación que tenía sus notas musicales en lo que estaba pasando en el planeta, en Centroamérica y en el país. Siguiente. Aquí una manifestación. En síntesis, 3 elementos que rescato de la interpretación del pensamiento de Fabio. Una antes, por favor. Es su pensamiento científico, su compromiso social y político y su creación en los proyectos regionales de autodeterminación y derechos humanos. Vamos a la primera. Fabio Castillo es la piedra angular de la transición de la teoría del conocimiento desarrollada por la Revolución Francesa y consolidada con el pensamiento de Immanuel Kant, ese filósofo también de origen francés, el que decía que habría que conocer el mundo y que el ser humano tenía que conocer el mundo. Y en su momento la teoría del conocimiento fue factible y posible, pero Fabio Castillo dijo, no solamente se trata de conocer, sino de lo que se trata es de transformar, emulando esa gran tesis sobre Feuerbach que decía Carlos Marx. Para todo filósofo no se trata solo de interpretar el mundo, sino de transformarlo. Entonces Fabio Castillo lo que nos planteaba era la teoría del pensamiento, es decir, la teoría prospectiva, cómo la ciencia, la humanidad, la historia crea y no solamente repite, porque así estamos llenos entonces nuestras universidades de repetidores y por eso nosotros dependemos de la tecnología que se hacen en las universidades centrales. Aquí no podemos generar ningún software propio que tenga la propia potencia y que se masifique. Tenemos que comprarlo a la IBM o a alguna de estas empresas y no dejan que nos desarrollemos, ¿verdad? Somos, digamos, una potencia limitada, pero el momento en el que se trasciende y se quiere transformar la manera de ver el mundo, vamos a pasar a la teoría del pensamiento. El segundo elemento del planteamiento científico de Fabio es la integración de saberes y pensamiento holístico, es decir, es la multidisciplinariedad. Los periodistas, los biólogos, los físicos no pueden circunscribirse a su disciplina nada más. Hoy en día, por ejemplo, para tratar el tema de la gestión de riesgos ambientales, uno debe ser físico y al mismo tiempo químico y al mismo tiempo biólogo y humanista para entender las problemáticas y las nuevas enfermedades que se generan alrededor de zonas altamente peligrosas por daños catastróficos. Por ejemplo, en un desbordamiento en una tormenta tropical como la 12E o el Stan. Entonces necesitamos a personas que sean formadas de manera multidisciplinaria, que el trabajador social sea científico y al mismo tiempo ser un humanista. Entonces esta universidad tiene que proyectarse hacia esa vía y lo entendió Fabio hace ya 50 años. 3. Desarrollo científico colectivo. Fabio dijo que a pesar de que él tenía muchas características de ser un científico nato, porque crece en una familia de científicos, él sabía que él por sí mismo no podía ser un científico. La ciencia es una producción colectiva,
no es, ni va a ser, ni lo podrá ser una producción individual. La ciencia es colectiva. Por ejemplo, para entender las grandes pandemias que hoy sufre la humanidad, como el SIDA, ¿verdad? Hay grupos multidisciplinarios en Francia, en Cuba, en Estados Unidos y en Canadá, que al mismo tiempo están analizando el fenómeno y después se integran para poder generar un retroviral o generar la vacuna que está ya por darse a patentar y después distribuir. Entonces, y ahí trabajaron cientos de científicos. No fue un propio científico loco como el que nos presentaban aquellas películas después de la Segunda Guerra Mundial, en el que alguien brillante lograba ser genio. No, eso es una mentira historiográfica. La producción del conocimiento y del pensamiento es una producción colectiva. 4. Supo que la ciencia no vale nada sin sensibilidad social y sensibilidad humana. Y supo hacerlo, ¿por qué? Porque se dio cuenta de la producción de armas nucleares. Las armas nucleares, y los físicos aquí saben, tiene que ver, ¿verdad?, con la teoría de la relatividad y con la energía. Pero ese análisis científico puede ser neutral. No obstante, el uso político de esa ciencia puede ser lo que llamó Herbert Marcuse en su momento el hombre unidimensional, el uso de la ciencia y la tecnología para dominar, para destruir y para oponer. Entonces no puede haber un científico nato con características importantes de transformación sin la sensibilidad humana. Bien, ya voy a ir terminando. Básicamente, pasemos a la siguiente. Aquí lo único que voy a decir es que el proyecto de universidad tendría que ser para construir comunidades epistémicas. Es decir, necesitamos construir que todos los jóvenes de El Salvador sean universitarios. ¿Por qué unos cuantos? ¿Por qué deben ser pocos los privilegiados? Y además de los privilegiados, ¿por qué tienen que ser rechazados tantos miles de rechazados cada año en la universidad y mandarlos entonces a las universidades pollito, como le dicen, patito? Aquellas universidades donde te regalan un diploma porque les pagas cada ciclo ese diploma, ¿verdad? Todos tenemos el derecho y todos deberíamos de masivamente ser formados de carácter científico y humanista, y eso lo entendió él. Universidad como palanca de transformación, la universidad resolviendo los problemas nacionales y por lo tanto una universidad para la liberación. Siguiente. La respuesta que dice el doctor Fabio Castillo, después de este relato y esta crítica y después de la carta que le mandó el embajador estadounidense, vean lo que le dijo Fabio Castillo al embajador, y con eso voy a terminar. Dice así: cordial respuesta del rector de la Universidad de El Salvador al embajador norteamericano William Murray. La universidad de nuestro país, aunque no goza de ninguna representación oficial, concedida expresamente por el pueblo, es representativa del pensar y sentir de éste, por tener en su seno elementos intelectuales, científicos, profesionales y estudiantiles que vienen de todos los estratos del pueblo salvadoreño y de todos los lugares del país. La universidad es, por consiguiente, la institución con más derecho a interpretar y sostener los verdaderos anhelos del pueblo salvadoreño. Tiene el anhelo de que se respete a su pueblo en el derecho de autodeterminación y desea que su país goce plenamente de su soberanía y que impere la justicia dentro y fuera de las fronteras patrias. Nuestra universidad desea mantener hoy muy cordiales y muy amistosas relaciones con la embajada que usted preside. Igualmente desea mantener con todos los pueblos del mundo y en particular con las universidades de todos los pueblos y naciones, de todos los pueblos y de todos los hombres. No obstante, exigiremos el mismo respeto, respeto a nuestra patria, respeto a nuestra universidad, a nuestra cultura incipiente, a nuestras soluciones. Como humanistas queremos conocer a todos los pueblos, amar la justicia en donde esté y odiar la injusticia donde se encuentre.
Punto. De ahí lo anecdótico es que el doctor Fabio Castillo se hizo muy amigo del embajador de los Estados Unidos, representante del gran imperio, que quería incluso en la década de los 60, por medio de la Alianza para el Progreso de Kennedy, imponer las políticas de contención en El Salvador, y esta amistad se fundó bajo esta perspectiva diplomática de Fabio. O sea, Fabio era un político, un educador, un científico, era asimismo un diplomático. Y el diplomático que lograba discutir con los grandes representantes del poder hegemón, pero también lograba discutir con las comunidades de otros países en los ámbitos de la cultura y la educación. Bien, vamos a ir terminando entonces hasta acá, y finalmente quiero decirles que la visión del doctor Fabio Castillo cumple con los siguientes elementos. Siguiente. Ya vamos a ir hasta la última, por favor. Sigue. 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 Esta es la conclusión, ¿verdad? Vamos a la conclusión. Fabio Castillo no es entonces alguien de forma extraordinaria ajeno a las condiciones históricas de su tiempo. Pertenece a una generación científica y humanista impactada por las transformaciones sociales y culturales de la gran revolución de los años 60. 2. La reforma universitaria se basó en el desarrollo territorial y en el desarrollo humano-científico. 3. El doctor Castillo es la síntesis de un proceso histórico de largo plazo que aún no está culminado y que estamos convocados todos a continuarlo. Y 4, esta es una pregunta generadora, porque este rollo que les he aventado largo y quizá tedioso no tiene sentido si no nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo pensaría el doctor Castillo los problemas de hoy? Les agradezco su atención. Agradecemos la intervención del licenciado Ricardo Martínez y en ese momento abrimos un espacio para debate, pero únicamente vamos a tomar en cuenta 3 preguntas críticas hacia la postura, la intervención presentada por el licenciado Ricardo. Pueden levantar su mano para que llevemos el micrófono. Empezamos con el... Bueno, debo de expresar en primer lugar mi admiración por la exposición sobre temas muy salvadoreños de este académico mexicano que tiene poco tiempo de vivir aquí en El Salvador. Nos ha paseado por el gran mundo desde la época de la teoría del conocimiento hasta el presente de la teoría del pensamiento. Y nos ha expuesto el pensamiento no solo de la ciencia como la veía el doctor Fabio Castillo, sino de distintos pensadores. Nos ha llevado a las batallas ideológicas y políticas de los países líderes del mundo, la Unión Soviética, los Estados Unidos, China, y toda la pugna social que se da en el mundo actual. Ricardo Martínez es candidato a doctor en filosofía, la filosofía vista como la integradora de todas las ciencias. La filosofía no es una carrera de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. La filosofía es el todo y lo que integra a todo. Y él ha sabido hacerle honor a esa capacidad de síntesis, a esa capacidad de exposición, y hemos tenido una cátedra verdaderamente magistral en esta cátedra
del pensamiento científico del doctor Fabio Castillo. No quiero hacerles perder tiempo y quisiera saber quién quiere formular la primera pregunta. Vamos a tener 3 preguntas. La primera pregunta. Estudiantes, dígame, maestro.